¿Cómo debería empezar este podcast? Así, así tiene que empezar este podcast. Hola, hola. Este es mi primer podcast. Mucho tiempo había querido hacerlo, más o menos del año pasado. Tenía ganas de hacer mi propio podcast, hablar de la música, hablar de lo que pienso, de lo que opino, de lo que está pasando hoy en día en las redes, en la industria, los problemas que hay, las cosas que nadie dice. Y para eso siempre, cuando yo veía podcast, por ejemplo, podcast donde habla el Lalo Jensen, que lo encuentro súper bueno, los invitados son, pero siempre dejan algo bueno, porque el Lalo piensa de otra manera, porque el Lalo ha sido director de orquesta, es guitarrista, supongo que toca más instrumentos, pero ha estado en la música en varios, atrás de cámara y adelante de cámara ha estado, ¿cachai? Eh, y por eso yo dije, no, tengo que hacer un podcast. Hace como un año más o menos partió esta idea. Eh, un día, en enero, partiendo del 2023, dije, ya, voy a hacer un podcast. Y me puse a hacer un archivo, un Excel, eh, pensando en todo lo que podría incluir en el podcast. Lo hice durante todo ese mes, pensaba en ideas, pensaba en preguntas para hacer a quién podría invitar. Y de un momento a otro, como estaba yo metido haciendo mi música, se me, se me fue lo del podcast, porque estaba haciendo muchas cosas y ahí quedó guardada la carpeta. Y hace como un mes, menos tal vez, me acordé y dije, oye, ¿qué será de la carpeta donde tenía los archivos del podcast? La busqué, me metí, abrí el Excel que había hecho y me di cuenta que había avanzado un montón. Y dije, ¿por qué dejé de hacer esto? ¿Por qué dejé de planificarlo? Y recordé que estaba haciendo muchas cosas y que no podía abarcar tanto. Y en estos momentos que ahora tengo tiempo, lo retomé y dije, ya, veamos qué hay. Pum, 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 pregunta aquí. Y estaba tan perfecto diseñado lo que hice en esos tiempos que ahora solo pegué una pincelada a la planificación y elegí a los invitados y listo, ya está armada la cosa. Porque ahora tengo el espacio, tengo aquí el estudio. Esto se está grabando en Good Sechan Studio. Y, y partimos, pues. Mañana, mañana miércoles tenemos el primer capítulo, la grabación del primer capítulo. No vamos a decir quién está invitado todavía, pero sí vamos a decir que nos sigan en las redes. Hice el Instagram hace poquito, el podcast se va a llamar Solo a una canción. El Instagram es @soloaunacancion.podcast. Ese es el Instagram. ¿Por qué se llama así? Había muchos nombres que pensaba elegir, pero fui descartando hasta que dije ya. La idea de este podcast, aparte de crear una comunidad, que venga gente y hable, músicos, que vengan productores, que vengan audiovisuales, que vengan DJ, que venga toda la gente que trabaja en un proceso de grabación de una canción o de un videoclip o que gire en torno a la industria musical. ¿Por qué? Porque todos tienen algo que decir, todos tienen em, algo que enseñar. Por- Hay alguna gente, por ejemplo, la gente que está atrás de cámara, ¿cuándo los entrevistan? Pocas veces. A lo más, a lo... No, si tampoco yo en verdad he visto tantas entrevistas a directores audiovisuales chilenos, por ejemplo. No sé, creo que por ahí hay una entrevista de un podcast que estaba haciendo Aldref Kila. Invitó a Monswang y no me acuerdo a quién más, pero debe ser contadas con los dedos de las manos si es que las veces que han invitado a un director audiovisual. Entrevistas a DJs de la escena urbana y también de la escena no urbana, porque el podcast, si bien está enfocado en lo urbano, nos caemos en este tema de ser purista y simplemente dedicarnos a eso, porque eso cierra las posibilidades de conocer
más gente y conocer más sobre la escena musical chilena. Sabemos que lo urbano está dominando hoy en día, pero yo conozco mucha gente que no es urbana. Yo siempre he estado entre medio, si bien partí escuchando rap, también escuché en mi tiempo mucha música romántica, estuve escuchando hardcore melódico, escuché reggae, estuve en una banda con un amigo y siempre me he sentido que estoy como entre medio de lo musical, porque tengo muchos amigos músicos, secos, y amigos que son no tan músicos, pero sí que vienen del rap, vienen de crear letras, de crear beats, de crear cosas digitales. Y por el otro lado están músicos que tocan instrumentos orgánicos y todo eso. Siempre he sentido que estoy como al medio. Y eso me gusta porque aprendo de ambos lados. Y por lo mismo quiero invitar a toda esa gente que yo he conocido en la vida, que siento que pueden entregar un mensaje, los voy a invitar a este podcast. Y también más adelante se va a dar la opción de que vengan artistas a mostrar sus proyectos, lanzamientos, cosas así como para apoyar a los emergentes, porque esa es la idea. Solo a una canción, que es el nombre del podcast, se refiere a que los emergentes, todos nosotros estamos solo a una canción del éxito, solo a una canción de pegarnos, como dicen, solo a una canción de que nos vaya bien. El tema es cómo crear esa canción, dónde encontrarla, cómo crearla, cómo lograr que esa canción cruce barreras y llegue a mucha gente. Y todos esos temas los queremos conversar con toda la gente que vamos a invitar, que son artistas, productores, audiovisuales, DJs. Si podemos invitar gente que sea de maquillaje, toda la gente que gira en torno a las producciones musicales. Para que ellos nos expliquen y nos digan qué creen que falta en la escena chilena. Que esa es una pregunta que no tenía anotada, así que la voy a anotar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que la escena chilena crezca más aún? Sabemos que hay canciones que se están pegando mundialmente, partiendo del 2022 más o menos, con Ultra Solo Remix, que fue algo histórico. La noche en Medellín de Cri MJ, también histórico. Ahora Gata Only de Cri MJ con Floyd Menor. Llegaron al top 10, llegó hasta el top 2 si no me equivoco en Spotify. Y los Billboard llegó al número 1. Eso significa algo que hay que aprovechar, porque la gente está mirando, la gente que está fuera de Chile está mirando el país, mirando lo que pasa, mirando lo que sucede. Y por eso nosotros necesitamos estudiar, por eso sentí la necesidad de hacer este podcast. Porque hay cosas que no se están diciendo, hay temas que no se están hablando, pocos lo están hablando. Hay gente que está haciendo cursos, workshops, que están hablando sobre regalías, sobre porcentaje, temas de distribución, de contratos, de sellos discográficos, y esas cosas nos están hablando y algo súper importante. Ojalá algún día podamos invitar a gente que esté más pegada, más conocida. Yo creo que lo vamos a lograr en verdad, pero vamos a ir de a poquito. Y esa es la idea, que venga gente que nos diga realmente lo que está sucediendo en la escena, las cosas que están faltando, lo necesario para que esto se vuelva una industria. Porque a mí parece la industria musical en Chile, urbana, está en proceso de formarse. Aún no es una industria musical. Porque, por ejemplo, si uno se pone a buscar abogados de entretenimiento, que son los abogados que solucionan los problemas legales entre artistas, que regalías, que esta canción era mía, que yo compuse esto, derechos de composición y todas esas cosas, no es de fácil acceso encontrar ese tipo de personajes, que son abogados que ven de la parte legal de la industria, que es la parte más importante para poder profesionalizar esto. Eso es difícil. Es fácil encontrar productores. Hay miles de artistas, miles de productores. Audiovisuales también hay, hartos.
Pero hay gente que vea en lo legal, hay managers, pero eh, es difícil llegar a ellos también. Ojalá también tengo anotado invitar managers para que nos hablen la otra cara de lo que es ser un artista y llevar una carrera. No, si hay mucha gente que vamos a invitar y, y esto va a estar súper bueno, súper nutritivo. Lo que les contaba es que yo he visto una infinidad de podcasts que ni se imaginan. Partiendo por Microtráfico con el tío Salvador y el Castro, que encuentro que ellos han hecho una labor muy grande. Creo que llevan 5 años. Yo cuando conocí a estos chicos, eh, que me lo presentó, el podcast me lo mostró Caprichoso, un productor, amiguito. Lo encontré súper interesante. Escuché un capítulo y dije, no, esto tengo que escucharlo entero. Y escuché todos los capítulos desde el capítulo 1. No, aprendí mucho porque esos capítulos lo empezaron a hacer al mismo tiempo que yo estaba retomando la música en el 2019-2018, creo. Así que era prácticamente todo lo que yo vi en las redes durante todo este tiempo. Ellos lo estuvieron hablando y conversando y actualizando de lo que iba pasando y lo encontré súper bueno porque uno puede ver el avance de la escena chilena desde el capítulo 1 de ellos hasta el último capítulo. Y recomendado ese podcast, Microtráfico, búsquenlo. He visto podcasts de un argentino que habla de música, no recuerdo cómo se llama. También, ellos hablan todos de la escena argentina. He visto los podcasts también, obviamente, de los de PR, Molusco, El Chente, Mikey Backstage. Hay un colombiano también, no me acuerdo cómo se llama. Y ahora empezó hace poquito un podcast nuevo de Trap Music Medellín, que se lo recomiendo. Hay un capítulo muy bueno donde sale hablando un personaje que no recuerdo cómo se llama, Robert, no sé cuánto, que era el que trabajó con Nicky Jam cuando, cuando Nicky Jam se metió en la droga, estuvo muy mal. En PR perdió su respeto, se fue a Medellín, a Colombia, y ahí empezó a resurgir, a hacer música. Y estas personas tomaron a Nicky Jam y lo ayudaron, lo impulsaron. Le dijeron, tú eres bueno y vas a llegar lejos. Aunque estés metido en cosas, tienes que mejorarte y vas a llegar lejos. Y este tipo que está ahí habla todo, porque él, no sé si habrá sido como no sé si manager, no, pero trabajaba en su equipo y era el que estaba viendo la carrera de Nicky Jam. Y habla todo el tema del marketing, de lo que hacían en las redes, de que Nicky Jam en esos tiempos agarró Instagram, lo ocupó, empezó a crear historias, a ser él claramente, no inventando un personaje, era él nomás y eso atrajo mucha gente. Ese podcast está muy bueno. Trap Music Medellín, Robert, no sé cuánto, así se llama el entrevistado. Así mismo he visto, hay un podcast que se llama Mujeres que Suenan, algo así. Ahí invitan a puras mujeres chilenas, es nuevo, y también está súper bueno. Los cabros de Vamos a Calmarnos también están haciendo un podcast súper bueno y están invitando a gente. Y como que ellos antes siempre hablaban de farándula, andaban metidos en problemas, porque eran como reporteros, como un medio de comunicación de lo urbano, aquí en Chile. Y ahora como que dejaron esas entrevistas de farándula que hacían. Están como más centrados en adentrarse en, en lo que realmente pasa en la música, lo que realmente pasa con los artistas. Como que antes era pura farándula, polémica y cosas así. Y ahora como que están haciendo súper bien su trabajo, encuentro. Aparte, sí, entiendo que hicieron una casona que había por allá cerca del Bella, hicieron una mansión, que hicieron estudios de grabación, hicieron su set para el podcast y no sé qué más tendrán ahí, pero o sea, está súper interesante esa propuesta, es como una casa cultural en verdad. No sabemos hasta dónde va a llegar eso, pero los felicito, un shout out a, a la Vamos a Calmarnos, que están haciendo súper bien.
¿Qué otro podcast he visto? Bueno, infinidad. Pero eso venimos nosotros, a marcar la diferencia. No venimos a competir con nadie, pero sí venimos a decir y contar lo que nadie dice sobre la industria musical. Lo bonito de ser artista, lo bonito de ser productor y lo feo también que está atrás, los problemas que hay, los desacuerdos, la gente, las pirañas que andan por ahí esperando que aparezca un artista joven y les sacan provecho y después los dejan botados. También vamos a hablar de eso, de los problemas que han habido entre artistas y manejadores y todo eso. Así que eso, este es el primer capítulo, que era capítulo de presentación. Espero que le haya parecido a gusto. Eh, Estoy aprendiendo a hacer podcast, aprendiendo a comunicar. Ese también es uno de los motivos por que hice este podcast. Eh, yo me considero una persona tímida, bien para adentro, pero que cuando habla sobre música como que su mundo explota y puedo estar una noche entera conversando con alguien sobre lo que está pasando en la escena. Y eso es lo que quiero que formemos acá. Traer gente que pase en un momento agradable, que no sea un podcast cuadrado que diga ya, vamos a hablar de esto, no sé, tuviste tú un problema con tal artista y cosas así. No, nosotros vamos a hablar de lo que realmente importa y de lo que realmente les sirve a los artistas emergentes, lo que necesitan saber, cómo subir una canción, dónde subirla, qué es lo que hay que hacer para legalizar una canción, eh, qué es la SCD, qué función cumple, por qué tengo que estar en la SCD, cómo legalizar mis canciones, escribir, cómo proteger para que no nos roben las ideas musicales, las letras o nuestras composiciones. Yo soy compositor de letra también, hago música, toco un poco de guitarra, un poco de piano y, y tengo mis canciones por ahí. Pero ese no es el punto central de este podcast. El punto central es hacer un podcast orgánico que hablen temas que sirvan a los emergentes y que diga las cosas que nadie está diciendo. Eso. Esto sería solo a una canción. Estamos grabando en Good Session Studio y les habla Join B. Yeah.